La didáctica es la rama de la educación que se relaciona con el quehacer práctico de la enseñanza. El buen docente se puede identificar, entre muchas otras características, por la manera en la que planea y dirige sus clases. Es ahí donde su vocación y amor por lo que hace se materializa. Por esto, es esencial conocer las perspectivas teóricas y prácticas que envuelven toda esa labor docente. El curso de Principios de Didáctica ha sido una experiencia enriquecedora en muchísimos aspectos y aquí, trataré de resumir los puntos más importantes de todo lo vivido, los reportes semanales de lectura, las técnicas desarrolladas, los 4 talleres, las programaciones didácticas y el artículo en otro idioma. Todo me proveyó de importantes herramientas para mi desarrollo presente y mi labor futura. Empecemos con los informes para los que usamos diversas técnicas que le dieron dinamismo a una estrategia que normalmente es aburrida. Nos permitió explotar nuestra creatividad y adquirir nuevas ideas para usar con nuestros futuros estudiantes. A lo largo del curso, realizamos 17 reportes de lectura. El primero fue basado en la lectura de Torres y Girón y nos daba un primer acercamiento a lo que es la didáctica. La lectura nos presentaba todos los aspectos generales que constituyen algunas de las bases más importantes en este caminar docente. Por ejemplo, la relevancia de los contextos a la hora de desarrollar nuestras prácticas docentes. No solo el contexto institucional, sino el individual de nuestros estudiantes. Durante la discusión de esta lectura, se destacó lo impactante que fue para muchos de nosotros analizar la manera en la que nuestras experiencias educativas desde muy temprano nos fueron apagando la llama de la imaginación y la creatividad. En el segundo informe se profundizó en la explicación de cada uno de los 5 principios didácticos base. Estos nos regalaron una visión más integral de lo que debemos procurar desarrollar en nuestros estudiantes. Deben poder ser autónomos, pero sin olvidar que son parte de una sociedad en la que se trabaja en equipo y además, se requiere ser creativo y proactivo. Esta visión nos guiará a la hora de plantearnos los objetivos por alcanzar, pero sin dejar de lado los contextos que han forjado sus características y ritmos de aprendizaje. En los informes 3 y 4, detallamos por medio de esquemas el proceso enseñanza-aprendizaje. En esto se destacan todos los elementos didácticos y los factores ambientales, estructurales, organizacionales, entre otros que intervienen en dicho proceso. Es decir, profundizamos en el tema de los contextos que rodean el hecho educativo y de qué forma debo plantear mis prácticas docentes para lograr aprendizajes significativos, trabajando con lo que tengo a mi disposición, complementando el aprendizaje receptivo que es el que yo les facilito totalmente acabado, o sea, la enseñanza frontal con el aprendizaje por descubrimiento que corresponde al que ellos construyen autónomamente. Para los reportes 5 y 6 nos adentramos en el tema de los modelos y enfoques de enseñanza donde analizamos los tipos de estudiantes y cómo definen sus procesos y estilos de aprendizaje según los ambientes de enseñanza y el enfoque desde el cual el docente percibe su labor. Esta lectura nos reforzaba el reto de saber identificar y abordar los distintos ritmos de aprendizaje, de manera que debemos saber integrar y adaptar todos estos modelos y enfoques. El reporte 6 fue por medio de un cuestionario muy breve que resumía algunas de nuestras tareas al generar situaciones de aprendizaje y sugería técnicas para llevarlas a cabo al tiempo que se promueve la vida grupal o principio de socialización como se estudió en el segundo informe. Como docentes debemos procurar el establecimiento de técnicas, procedimientos y estrategias, ya que estas son tipos de intervención relativamente constantes y estables que posibilitan la construcción de experiencias en los estudiantes y a la vez ordenan la actividad educativa. La séptima lectura nos expuso la importancia de la programación didáctica, precisamente, para ordenar hasta donde sea posible las actividades en el aula. Esto reduce el estrés de los imprevistos y me genera confianza como docente, provocando un ambiente armonioso y seguro para mis estudiantes. Esta lectura se hizo mucho más clara al realizar las programaciones, confirmando lo discutido previamente de que el aprendizaje significativo combina la enseñanza frontal con la que es por descubrimiento. Aprovecho para hablar de las 2 programaciones que realizamos. Una fue tradicional, es decir, por objetivos, y la otra fue por competencias. Personalmente, considero que ambas se complementan. De la tradicional me gusta la claridad que me proporcionan los objetivos y de la no tradicional, utilizaría la descripción detallada de las tareas propuestas. Opino que esta mezcla facilitará la secuencia y organización de los procesos de mis estudiantes y de los míos como su facilitadora y guía.
La evaluación se analizó en el octavo reporte y la técnica utilizada fue un mapa semántico. Aquí se exponían las características, los tipos, los propósitos, los sesgos de calificar y los tipos de instrumentos a utilizar. De esta lectura aprendimos que los métodos de evaluación no siempre son la mejor herramienta para medir el desarrollo o construcción de los conocimientos, pero es necesaria. También, discutimos cómo evitar la subjetividad a la hora de evaluar y en clase compartimos anécdotas de experiencias pasadas donde nuestras calificaciones no eran compatibles con el proceso experimentado. La novena lectura nos introdujo al mundo del aprendizaje por competencias. La enseñanza por competencias no es algo novedoso, pero es un enfoque que transforma al tradicional dejando de lado la repetición de teoría para poder darle un sentido práctico a lo que se aprende, generando en los estudiantes las experiencias necesarias para poder aplicarlas en su futuro. Recordemos que el cerebro retiene el 90% de lo que aprendemos haciendo y solo el 10% de lo que aprendemos leyendo. Pero, ¿qué tan posible es la programación por competencias? Bueno, eso lo aprendimos con el 10º reporte, el cual nos expuso el análisis de un planeamiento completo realizado por un docente mismo que me sirvió a mí de base para estructurar el mío en el área del castellano y literatura. Para los informes 11 y 12 continuamos con el análisis de las competencias docentes. Realizamos una infografía y fichas didácticas que resumían las habilidades de identificación y solución de problemas, o sea, lo que hablábamos antes del manejo de la clase. Estas destrezas a su vez organizan y animan las situaciones de aprendizaje basándose en un valor fundamental en un docente, la empatía. En este sentido, la lectura 12 nos hablaba de cómo esa empatía se traduce en 5 competencias de ajuste, visión y evaluación que nos ayudan a gestionar la progresión de aprendizajes en cada estudiante. La lectura 13 nos presentaba otro tipo de enseñanza que personalmente no me llama mucho la atención llevar a cabo. Esta es la enseñanza por proyectos. La lectura expone las ventajas, desventajas y el papel que debemos cumplir en caso de ejecutarla. Uno de los principales obstáculos es el tiempo restringido que puede dar resultados negativos como la poca comprensión de lo que se hace, la calidad del trabajo es mucho menor, entre muchos otros inconvenientes que se pueden presentar por no disponer de un tratamiento adecuado debido a la aceleración del proceso. Sin mencionar que mi programación y organización debe ser mucho más detallada, ya que la idea no es darles la metodología, ni el problema, pero tampoco se les puede dar tanta libertad que les genere inseguridad o confusión. Para el reporte 14 realicé un video donde expliqué la importancia de la secuencia didáctica. No se puede tener ciclos de aprendizaje desligados unos de otros porque esto genera dudas en los estudiantes y se pierde la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La introducción de los contenidos debe ser de forma gradual. La lectura 15 retomaba las competencias docentes, pero esta vez en términos de elaboración y evolución de los dispositivos para diferenciar a los estudiantes según sus características. En otras palabras, no se debe buscar la homogeneidad del grupo, sino más bien enriquecer los procesos educativos desde la heterogeneidad, desarrollando la cooperación entre estudiantes y también la cooperación entre docentes de otras áreas, tejiendo una red de apoyo para los estudiantes que enfrentan grandes dificultades. La lectura 16 nos sugirió algunas herramientas para implicar a nuestros estudiantes en el aprendizaje y su trabajo, lo que vimos al inicio como principio de autonomía. Este deseo de participar activamente se puede detonar por medio de la formación de comités o consejo de estudiantes para que se involucren más en la toma de decisiones dentro del aula y también por medio de actividades opcionales que ayude a generar en ellos un sentido de pertenencia, ya que son ellos quienes eligen. Además, esta lectura nos presentaba un reto nuevo, el de favorecer la definición o evolución de un proyecto personal del alumno, animando y reforzando su curiosidad creativa. Por último, para el informe 17 escribimos un cuento con la temática del trabajo colaborativo. Como ya habíamos analizado la importancia del trabajo en equipo entre estudiantes, yo basé el mío en la cooperación interdisciplinaria que considero debe existir entre docentes. Mis personajes son docentes que enfrentan el desafío de la virtualidad y entre ellos aprenden a colaborar, uniendo fuerzas y complementando sus fortalezas. Los docentes veteranos dejan de lado el orgullo y la soberbia que los años de experiencia les dejó y logran nutrirse de las habilidades informáticas de los docentes más jóvenes, al tiempo que ellos también les dejan un poco de su sabiduría.
Durante el curso, se desarrollaron también 4 talleres en los cuales se evaluó el conocimiento extraído de las lecturas mencionadas anteriormente. La dinámica consistió en la participación de cada uno de los integrantes del grupo, respondiendo las preguntas formuladas por la profesora. Este espacio también nos permitía evacuar dudas o expresar algún miedo respecto a las tantas y tantas responsabilidades que se tienen como docente. Respecto a las 12 técnicas que expusimos a lo largo del semestre, considero que unas complementan a otras. Por ejemplo, la lluvia de ideas puede funcionar como introducción para cualquier otra. Lo que más me gustó a nivel general fue que logramos adaptar cada una a la nueva normalidad. Sin embargo, el factor analítico y lúdico fueron los que disfruté más en esta versión virtual de técnicas didácticas. En mi opinión, estos aspectos destacaron más en 5 técnicas. Por un lado, la tertulia, el estudio de casos y el foro nos facilitaron un espacio de intercambio de opiniones, pero también de experiencias, ya que realmente su desarrollo no es tan estructurado como, por ejemplo, el del debate o el de la sistematización de experiencias en las que se debe cumplir con un lapso determinado de discusión. Estos espacios seguros de análisis y cuestionamiento son muy enriquecedores para los procesos de enseñanza-aprendizaje y constituyen una oportunidad de observación e identificación para el docente. Por otro lado, comprobamos que la frase de aprender jugando también se cumple en adultos. La técnica lúdica estilo ¿Quién quiere ser millonario? Y la de aprendizaje colaborativo nos hicieron corta la sesión y hasta deseosos de seguir aprendiendo acerca de las ciencias del movimiento humano. Con relación a los temas, el de autocuidado y las buenas prácticas educativas, y la importancia de la educación sostenible, fueron de mis favoritos. Llegamos a la conclusión de que ambos se deben introducir a edades muy tempranas, ya que, como lo pudimos comprobar, de adultos se nos hace muy difícil adoptar buenos hábitos. Además, tuvimos la oportunidad de analizarnos y de valorar también estos temas en función al sistema educativo costarricense. Para concluir con las actividades, nos correspondió elegir un artículo en otro idioma el cual debíamos analizar y exponer brevemente en clase. Yo elegí un artículo en francés que desarrollaba lo que para mí es la destreza más importante de un docente, la adaptación. El artículo planteaba el concepto como un compromiso profesional y justo así es como considero que lo debemos asumir. La adaptación se refiere a un conjunto de lógicas, métodos y prácticas pedagógicas que adoptan formas similares en diversos contextos socioeducativos y que llevan a los profesores a reducir significativamente las brechas intelectuales de las actividades aprendizaje. Los procesos de adaptación deben ser vistos como una forma más estimulante de enseñar, ya que el aspecto de creación genera un cambio en la perspectiva del papel de los profesores y su relación con los estudiantes, alejándolos del estancado modelo de enseñanza transmisiva. De este curso me llevo la satisfacción de haber confirmado lo que siempre creí acerca de ser educador. Esto es un don, una vocación que no puede ser aprendida. Le guardo un profundo respeto a quien lo ejerce con el compromiso y la responsabilidad que requiere. Lamentablemente, existe una falta de compromiso de la gran mayoría de docentes que ejercen desde la mediocridad y el conformismo, alegando que, por ejemplo, su salario no vale su dedicación. Sí, es verdad que la enseñanza en nuestro país se encuentra sumamente infravalorada, pero la formación de nuestros estudiantes no es directamente proporcional a la incapacidad del gobierno y la sociedad de reconocer la educación como su pilar fundamental. Y a mis futuros colegas les pido que no olvidemos que la eficacia que se logra ajustando y fusionando todas las teorías, ideales, fundamentos, programaciones, enfoques, prácticas y metodologías que estudiamos y estudiaremos a los contextos colectivos y a las necesidades individuales de nuestros estudiantes, procurando siempre la igualdad en los procesos de aprendizaje.